Buenos días a todos. El día de hoy les vamos a presentar la microscopía electrónica de transmisión y de barrido, presentado por Angélica Suárez, Tomás Rosso, Melanie Sánchez y Valentina Cero. Bueno, ahora hablando de la microscopía electrónica de transmisión y conocer un poco de la historia de esta, fue entre 1925 y 1930 que el físico alemán Ernest Röska y el ingeniero de electricidad también alemán Max Noll desarrollaron el primer microscopio electrónico de transmisión con las siglas MET para la observación de materiales. Este fue basado en un estudio de Broglie donde hablaba de las propiedades ondulatorias de los electrones y que éstas podían alcanzar hasta 500.000 aumentos. Bueno, en 1945, Kate Porter y sus colaboradores demostraron de manera contundente que el microscopio electrónico de transmisión podía ser utilizado para observar los detalles del interior de la célula. Con esto, años más tarde, designaron a esta célula como el retículo endoplasmático. Pero bueno, ¿qué es el microscopio electrónico de transmisión? Este microscopio, por sus siglas TEM en inglés o MET en español, es un microscopio que utiliza un haz de electrones para visualizar un objeto, debido a que la potencia amplificadora de un microscopio óptico está limitada por la longitud de onda de la luz visible. También lo característico de este microscopio es el uso de una muestra ultra fina y que la imagen se obtiene de los electrones que atraviesan esta muestra. También los microscopios electrónicos de transmisión pueden aumentar un objetivo hasta millones de veces. Ahora conozcamos sus partes. En primer lugar tenemos la pistola o cañón de electrones, encargado de generar el haz de electrones. Consta de un filamento que se calienta para conseguir que los electrones adquieran energía, un cátodo y un ánodo que generan y aceleran los electrones por la diferencia de potencial, y el cilindro de Wengel que al estar cargado negativamente concentra el haz de electrones. En segundo lugar tenemos el sistema de vacío, el cual es un componente importante para que el haz de electrones no se disperse o sea absorbido por las moléculas del aire. Es por eso que no se pueden analizar muestras vivas. También existe la zona de la muestra, que puede estar conformado por un portamuestras o una rejilla que sujetará la muestra y controlará su posición. El microscopio electrónico de transmisión cuenta con 3 lentes de electrones: el lente condensador, el lente objetivo y el lente del proyector, que en conjunto desvían la trayectoria de los electrones y enfocan la muestra. Los lentes condensadores se encargan de la formación inicial del haz tras la emisión de los electrones. Los lentes del objetivo focalizan el haz sobre la muestra y finalmente los lentes del proyector ayudan a la formación de una imagen más ampliada debido a que se encargan de expandir el haz reflejado hacia la pantalla. El microscopio también cuenta con algunas aperturas, más conocidas como los diafragmas, que reducen la intensidad del haz de electrones equilibrando su transmisión y la filtración. De esta manera se controla la resolución de la imagen, el contraste, la profundidad del campo, entre otras cosas. Tal como aparece en la imagen, existe el diafragma condensador, el diafragma de difracción y el diafragma de contraste. Y por último cuenta con el sistema de grabación de imágenes, en el que se utiliza una pantalla fluorescente que reacciona de modo distinto según cuál sea el número de electrones que impacten con ella. Por eso será posible detectar las zonas donde impactan más o menos electrones. Sin embargo, este microscopio no permite extraer información de la superficie de la muestra, ni observar detalles como la forma o rugosidad. Además, las muestras deben ser delgadas, por lo que es difícil su preparación y requiere mucho tiempo. Pero aún así, este microscopio electrónico de transmisión tiene un límite de resolución de cerca de 2 nanómetros y maneja de 10 a 200.000 aumentos.
Microscopía electrónica de barrido, más conocida como SEM, por Scanning Electron Microscope. Después de la invención del TEM, surgió la propuesta de un microscopio electrónico de barrido por el propio Max Kron en 1935, pero fue necesario esperar más de 30 años para que el primer SEM saliera al mercado, debido a problemas tecnológicos, pues era necesario comprender y solucionar los efectos causados por las aberraciones y lograr un sistema de barrido con suficiente rapidez de respuesta. Pero entonces, ¿qué es un microscopio electrónico de barrido? Bueno, pues es un tipo de microscopio electrónico diseñado para estudiar directamente las superficies de objetos sólidos, que utiliza un haz de electrones enfocados con energía relativamente baja, como una sonda de electrones que se escanea de manera regular sobre la muestra. La acción del haz de electrones estimula la emisión de electrones dispersados de alta energía y electrones secundarios de baja energía en la superficie de la muestra. Este tipo de microscopio tiene capacidades únicas para analizar superficies y produce imágenes de alta resolución. Para entender cómo funciona este sistema es necesario conocer sus partes. En primer lugar, tenemos la fuente de electrones, que genera un haz de electrones altamente enfocado y colimado que se utilizará para explorar la muestra. Esto quiere decir que de aquí salen los electrones acelerados. Dentro de esta fuente de electrones tenemos el anodo, que acelera los electrones emitidos desde el cátodo por medio de un gran potencial positivo que los atrae. También tenemos el diafragma condensador, que lo que va a hacer es regular el paso de electrones hacia los lentes. Luego tenemos las bobinas de alineamiento, que hace que se alinee el tamaño del objetivo. Dentro de esta encontramos el lente condensador 1 y el lente condensador 2. El 1 enfoca los electrones hacia el objetivo. En cambio, el 2 lo que hace es que enfoca los electrones a mayor intensidad hacia el objetivo, reduciendo la imagen de filamento, y esto otorga una mejor resolución. También tenemos la apertura de condensadores, que controla la focalización precisa de haz de electrones y permite obtener una imagen clara y nítida. Después encontramos el estigmator, que enfoca la muestra reduciendo el astigmatismo. También están las bobinas deflectoras, que barre un fino haz de electrones sobre la muestra, punto por punto y línea por línea. Asimismo encontramos el detector de electrones secundarios. Este otorga resolución a la imagen deflectando los electrones. Es decir, que se recopilan y registran diferentes tipos de electrones que interactúan con la muestra para generar imágenes y datos. Algunas características es que los detectores pueden incluir detectores de electrones retrodispersados, detectores de electrones secundarios y detectores de electrones de baja energía, pues entre otros. También encontramos el lente condensador 3, que enfoca la imagen con la mayor resolución por electrones. También está el portamuestra, que es donde se coloca la muestra a observar, y este puede ser ajustable en altura y ángulo para permitir una visualización óptima de la muestra. Después podemos encontrar la cámara portamuestra, donde se colocan las muestras y se genera el vacío para la muestra. Aquí se utilizan bobinas de deflexión para escanear el haz de electrones a través de la muestra y crear una imagen. Finalmente encontramos la cámara de vacío, que mantiene un ambiente de vacío alrededor de la muestra y el sistema de lentes para evitar la dispersión de electrones y garantiza que los electrones lleguen a la muestra sin obstáculos. Es decir, que permite generar un haz de electrones de mayor intensidad. Esta alta calidad del vacío es esencial para el funcionamiento adecuado del SEM. Es importante mencionar también que tenemos el controlador y el software, que permite al operador controlar las funciones del SEM, ajustar parámetros y adquirir algunos datos. Esto también incluye una interfaz de usuario y software especializado para la adquisición y procesamiento de imágenes. Asimismo, es importante la pantalla o monitor, que muestra las imágenes generadas por el SEM para su visualización y análisis, pues por parte de la persona que lo esté operando. Entonces, ¿cómo funciona el SEM? Bueno, pues un haz de electrones se mueve en un patrón X y Y a través de una muestra conductora que libera varias señales de datos que contienen información estructural y de composición. Debido a que se utilizan electrones como fuente de radiación en lugar de fotones de luz, pues se mejora muchísimo la resolución. El SEM tiene capacidades analíticas. Entre las señales de datos liberadas durante el examen se encuentran los rayos X, que caracterizan la composición elemental de la muestra. Cuando se combina la información estructural y de rayos X, pues surge una descripción única de la muestra. Los desarrollados más recientes en microscopía electrónica de barrido incluyen imágenes de onda térmica, que se utilizan para detectar defectos del subsuelo. Estos dispositivos también están disponibles para estudios de fractura in situ, que tienen aplicaciones en el estudio cinemático de la deformación. El microscopio electrónico de barrido posee un poder de resolución comprendido entre los 4 y 20 nanómetros. Sin embargo, a diferencia del microscopio electrónico de transmisión,
No permite la visualización de estructuras virales de dimensiones nanométricas menores a 100 nanómetros, ya que su máxima amplificación se encuentra limitada a alrededor de las 500.000 veces. Por lo mismo, este microscopio resulta ser el más adecuado para analizar la morfología de virus de gran tamaño. Una característica de este microscopio es que permite la obtención de imágenes tridimensionales debido a que el haz de electrones barre la muestra y la imagen se construye punto a punto a partir de las interacciones electrón-muestra. Presenta también una mayor profundidad de campo en comparación con la microscopía óptica. Esta característica hace que se resalte el relieve y la textura de las muestras observadas. Para la preparación de muestras virales, en primer lugar se debe concentrar la muestra viral. Eso se logra mediante la ultracentrifugación. Luego se deposita una gota de dicha solución sobre un portaobjetos conductor. Esto se debe a que la muestra tiene que ser conductora para evitar la acumulación de carga eléctrica que deflectaría el haz de electrones durante el barrido. Después de esto se deja secar al aire o mediante punto crítico, la cual es una técnica que se utiliza en la preparación de muestras para microscopía electrónica. Posteriormente se recubre con una capa delgada de oro para conferir conductividad a la muestra y finalmente se introduce en la cámara de vacío del microscopio. La obtención de imágenes virales mediante el microscopio electrónico de barrido se logra al barrer la muestra con el haz de electrones. Los electrones secundarios y retrodispersados que provienen de la superficie metálica generan el contraste y la imagen tridimensional del virus. De esta forma, el microscopio electrónico de barrido permite el análisis morfológico detallado de la estructura viral. Sin embargo, esto solo se puede en virus de gran tamaño.